Hola queridos miembros de los equipos ENS, quien les habla Ángel Rossi, aquí de Jesuita de Córdoba, Argentina. Pero bueno, como modo de acompañarlos en este, entiendo ya, final del retiro, del encuentro, se me ocurría poder como retomar ese verbo tan necesario para la vida familiar y para la vida conyugal. Juan 15, permanezcan en mi amor. No es solo amar, sino el desafío de permanecer en el amor. Este es el desafío. Y para poder entender esta gracia, puede haber varias imágenes, varios símbolos. Me valgo del árbol. Lo primero, porque el árbol es fecundo en la medida que se plante junto al arroyo. El árbol permanece allí, junto al arroyo. Dicho, una imagen que nos ayuda para entender esto de ese arroyo es Dios, nutrirnos de Dios. De lo contrario, en vez de árbol seremos matorral que se lleva el viento, que va a la deriva de los vientos del desencanto, de las contradicciones, de los aburrimientos, de la frivolidad, de la pavada de moda. Pidan para su matrimonio y para su familia ser árbol y no matorral. Por otro lado, el árbol tiene esta doble dimensión. Por un lado, una dimensión descendente, de ocultamiento en las raíces, como símbolo de la interioridad. Y por el otro lado, una dimensión ascendente, de elevación, esta intensa sed de cielo. El árbol es bello y fecundo en la medida que está bien arraigado. Aquello tan lindo que dice Francisco Luis Bernardes, poeta argentino, porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Esta imagen linda. Por otro lado, el árbol ese se despliega en primavera y aguanta los inviernos a la medida que esté bien arraigado. En tercer lugar, el árbol da fruto de amor, fruto de hijos, fruto de nietos, frutos de ternura y cuidado entre ustedes. El árbol en esto también, por otro lado, tiene que aceptar las podas de la vida, que siempre son dolorosas, pero que los consolida, que fortalece el árbol para que dé más fruto, ¿no? Interesante, el árbol en el invierno, toma ahí más bien la imagen de la viña, de la vid. Quizá muchos de ustedes son de esas zonas de viñas, pero el árbol en el invierno o al ser podado aparenta muerte, ¿no? Pero la savia de Dios, su gracia, trabaja en lo escondido. Y de pronto, como fruto de ese permanecer, este verbo del que nos hemos valido, de este permanecer irrumpe la primavera, frágil pero indetenible. Y entonces el tiempo de la sorpresa, en el que se constata una vitalidad asombrosa, que parecía imposible, ahora en cambio es imposible de esconder y de detener, ¿no? Max Alexander, el benedictino, decía que para el ojo inexperto, en esa vid, en esa planta de la vid, ya no palpita vida alguna. Todo luce tan seco, tan mustio. Todo parece muerto, parecería que no queda más que cortarla y echarla a fuego. Sin embargo, justamente al tercer mes del invierno, cuando está por despuntar la primavera, el ojo experto del viñador espera impaciente ver asomar una pequeñísima lágrima de savia allí mismo donde la poda dejara herida aquella rama. Y detrás de esa lágrima vendrá toda la linfa, la savia de vida fuerte que latía como dormida, como sepultada allí adentro, ¿no? Interesante la imagen, ¿no? O sea, la lagrimita, ¿no? Una lagrimita de savia que brota justamente de la parte paradójicamente lastimada, ¿no? La poda, no hace falta ser muy genial, son nuestros fracasos, la poda de las ausencias en este tiempo tan fuerte de pandemia y la estamos sufriendo tanto, la poda de las enfermedades, la poda de las ingratitudes, en fin, la poda de las incomprensiones,
Las podas nos cuestan porque las podas no las decido yo. Yo no decido la forma de esa poda. Y no se da cuando yo la preveo. O sea, por otro lado, no siempre se da, no siempre viene donde uno lo esperaba, ¿no? Por lo tanto, esta gracia, el permanecer implica también la aceptación, que no es lo mismo que la resignación. La resignación es negativa y suele ser la base del resentimiento. La aceptación, en cambio, es positiva, es buena y es la base de la gratitud. Aceptación no significa pasividad, no significa conformismo. Es reconocer la realidad, y reconocer la realidad supone reconocer también sus posibilidades de evolución. Volviendo a esta imagen, o siguiendo con esta imagen del árbol, justamente, el árbol trueca el barro en flor. El árbol con sus propias hojas secas, que pueden tener como imagen de algo que salió mal, algo que se murió, con sus propias hojas secas, se nutre de nuevo sus raíces. Siempre me gusta aquello tan fuerte, aquel dicho, sean como el sándano, sándano es un árbol, ¿no? Sean como el sándano, que perfuma al hacha que lo lastima, ¿no? El sándano es este árbol, digamos, con un perfume muy rico, entonces el hacha que lo lastima paradójicamente queda perfumada, ¿no? Por otro lado, el árbol da sombra, ¿no? Y esto, uniéndolo a la imagen del matrimonio, la familia, que su casa, que su familia sea una sombrita fresca, para que los peregrinos cansados puedan apoyarse en ustedes y descansar y juntar fuerzas, por supuesto empezando por los nuestros, ¿no? Por los hijos, por la esposa, por los más cercanos. Decía Gabriela Mistral, dame un follaje vasto y denso, tanto como han de precisar los que en el bosque humano inmenso no hallaron rama para hogar. El árbol tiene, por otro lado, su historia, ¿no? Son un injerto de dos árboles que tienen historia. De un roble no sale un paraíso o un nogal. El árbol tiene memoria de familia. Por lo tanto, sean fieles a la savia del amor, de honestidad, de dignidad, de fidelidad que han recibido de sus padres, de sus abuelos. Cuiden la herencia recibida. Ustedes son un gajito cortado de un árbol más grande y plantado en nueva tierra. Y como para confirmar esto que estamos diciendo, les recuerdo aquello que Juan 23, cuando cumplió 50 años, lo primero que hizo fue escribirle una cartita a sus papás, que eran dos tanos muy sencillos, apenas sabían leer y escribir, hombres de campo. Y Juan 23 les dice en aquella carta, desde que salí de casa he leído muchos libros y aprendido muchas cosas que ustedes no podían enseñarme. Pero lo poco que aprendí de ustedes en casa es ahora lo más precioso e importante, que sostiene y da vida y calor a las demás cosas aprendidas después de tantos años de estudio y de enseñanza. De ustedes aprendí a confiar en el Señor, a conservar la paz del corazón, a buscar el lado bueno de la gente y de las cosas, a obrar con paciencia y a hacer el bien a todos y nunca el mal. Fíjense qué consignas o qué legado en su corazón recibe Juan 23, que se lo repito porque me parece que es un poco a lo que uno apuesta en ese permanecer en el amor conyugal, en ese permanecer en el amor de la familia. Dice, aprendí a confiar en el Señor, a conservar la paz del corazón, a buscar el lado bueno de la gente y de las cosas, a obrar con paciencia y a hacer el bien a todos y nunca el mal, ¿no? Una joyita de receta, diríamos así, de lo que tiene que ser la vida conyugal, la vida de familia. Y en esa misma línea, ya no de Europa, sino viniéndonos a América, a México, aquello tan lindo que le escribe o que le dice Gloria Inés Arias de Sánchez a sus hijos, mexicana ella, donde bajo el título No les dejo mi libertad, sino mis alas, les dice,
Les dejo a mis hijos no 100 cosechas de trigo, sino un rincón en la montaña con tierra negra y fértil, un puñado de semillas y unas manos fuertes labradas en el barro y en el viento. No les dejo el fuego ya prendido, sino señalado el camino que lleva al bosque y el atajo a la mina de carbón. No les dejo el agua servida en los cántaros, sino un pozo de ladrillo, una laguna cercana y unas nubes que a veces llueven. No les dejo el refugio del domingo en la iglesia, sino el vuelo de 1000 palomas y el derecho a buscar en el cielo, en los montes y en los ríos abiertos. No les dejo un mapa del mundo, ni siquiera un mapa del pueblo, sino el firmamento habitado por estrellas y unas palmas verdes que miran a occidente. No les dejo un fusil con 12 balas, sino un corazón que además del beso sabe gritar. No les dejo lo que pude encontrar, sino la ilusión de lo que siempre quise alcanzar. No les dejo escritas las protestas, sino inscritas las heridas. No les dejo mi libertad, sino mis alas. No les dejo mis voces ni mis canciones, sino una voz viva y fuerte que nadie nunca puede callar. Y que ellos escriban, ellos sus versos, como los escribe la madrugada cuando se acaba la noche. Que escriban ellos sus versos. Por algo no les dejo mi libertad, sino mis alas. Bueno, creo que este legado, esta herencia y este testimonio lindo de Juan 23 puede de alguna manera graficar y poner rostro a este desafío, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, tan arduos, tan a veces misteriosos también, en donde el permanecer no es solo amar, sino este desafío de permanecer en el amor. Así que bueno, un saludo muy cariñoso a toda la querida gente de los Saints con quien compartimos tiempos tan lindos. Que Dios los bendiga.